Vaya, gracias. Muchísimas gracias. Guillermo, no te vayas. Este presente es para el señor Guillermo Álvarez, que dice lo siguiente: tu presencia tan valiosa en el homenaje de Augusto a su Benedict ha añadido un valor inmenso a nuestra celebración. La simple circunstancia de que te encuentres presente en este lugar es de gran significado para cada uno de nosotros. Agradecemos profundamente que te hayas unido a nosotros para homenajear su legado. Valoramos enormemente tu contribución a este momento tan especial. Gracias, Guillermo, por tu contribución a este homenaje en el día del San Caparro Mantecchioso. Y el aplauso. Gracias. Gracias. El siguiente presente. Seguimos. Vamos con la siguiente premiación. Esta hora para John Mejía. John Mejía. Venga para acá, John. Fuerte el aplauso para John Mejía. Quiero hablar un poco de John Mejía. Nació en la cuna de la música. Vamos a ver ahí por... Más o menos 1974, allá en Club, nació en Bajamar. Luego el papá de Bajamar, la mamá del Triunfo, en esa casa, en ese hogar se formó lo que fue Creación Company en 1974. Increíble que hoy el que fue maestro de Creación Company en el grupo de Becky y su compa, el papá de John, era el maestro de todo, de Roy, de Baba, de Galileo, fue el maestro Justo Castro, al cual le pido un fuerte aplauso que va a participar con este aplauso. Es el que le enseñó a toda esa estrella en 1974, así que John nace en una cuna de música llamada Betty y su combo. Así que aplauso para John Mejía. Dueño del escenario, John Mejía. Bueno, muy buenas noches a todo el mundo que está aquí esta noche. Vengo de un lugar de la ciudad de los Guapos, Guadalajara, Veracruz. Así que yo vine para acá gracias al señor Diego y para apoyar a nuestro amigo. Y yo fui el creador de Maduro. Para ustedes lo voy a cantar más tarde. Ok, nos vamos con Punta Night.
Y esta canción sensual, vivíamos en un baile, bueno, esa es la canción de los marinos. Bueno, vamos a ver, revísame, familia, pisa y subo, la de para la vida. Mamá, revísame, familia, diga hola, la de para la vida. Viva, viva, dale la viva, saluda. Yeah,
wafurumu ama wamuloti usubira wanuko nina wajuru banana hagi ama wamuloti I be faithful nina wajuru I wafurumu bikia musuma iyewe wasuburi uniye kabala wajura I be faithful bikia musuma iyewe wasuburi uniye kabala wajura I be faithful. Graba mi faithful. I am the Lord. Graba mi kawana. I am the Lord. Graba mi faithful. Oh my God. 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 Graba mi faithful. Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, sing it baby, sing it baby, I think the baby, you got me now, sing it baby, sing it baby, I think the baby, sing it baby, you baby, I'm not gonna no. Grab on the sensual, grab on the woman, I got your mouth. Gracias, aplauso fuerte. Sean Mejía. Este Bacayón. Johnny, El Bacayón. definitivamente es una noche llena de derroche artístico. Gracias a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia en esta noche. Carlos Javier. Tenemos que hacer menciones también muy importantes. Lastimosamente no pudieron estar físicamente con nosotros, pero sí están espiritualmente. Y uno de ellos es nuestro amigo personal, el ingeniero, el mejor ingeniero sonidista, orgullosamente catracho, a nivel latinoamericano y en Estados Unidos, tremendo prestigio. El ingeniero Víctor Arzú no está con nosotros, pero le mandamos un saludo grande hasta México, en donde está ahora mismo trabajando. Definitivamente es una contribución de la comunidad garífuna al mundo de la música, Carlos Javier. Definitivamente. ¿Tenemos aquí más ahí? Tenemos una mención especial a la señora Tomasa Álvarez, que también la presencia femenina en el mundo de la música, en el mundo del arte de la música garífuna. Muy bien, entonces, estas personas lastimosamente No están con no están con nosotros. nosotros físicamente, pero sí espiritualmente, y aquí se siente. Se siente. En efecto. Así mismo. Pues vamos a avanzar entonces y tenemos ahora mismo otro homenaje para mejor dicho, un reconocimiento para otra persona, un artista de primerísimo nivel que todos conocemos y en alguna ocasión más hemos bailado con su música. El maestro Justo Castro. Con ustedes, el señor legendario de la música garífuna, Justo Castro. Fuerte aplauso, gracias. Con ustedes, el señor legendario de la música garífuna, Justo Castro.
2. Qué maravilloso escuchar a Justo Castro. Es un lujo, es un lujo. Vean qué historia tan grande hoy cantó Don Justo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco rápidamente. 1974 estabas conformando lo que eran los integrantes de Los Aladinos. Y esa canción se grabó aquí en Nueva York. Ok, qué bueno. 2 canciones grabó Los Aladinos, la mejor orquesta garífuna en todos los tiempos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El aplauso de la gente para Justo Castro. La pista es suya, maestro. Gracias. De pensar en ti, me alumbro la mañana, sentado en la cama, sin poder dormir. De pensar en ti, solo tengo desvelo, desvelos tan negros, ya no alumbras mi vida. Pensar en ti, miedo de perderte, me enfría por dentro, porque estoy sin ti. Soy esclavo de tus caprichos, y aunque digas que no es cierto, yo me consumo por ti. Ilusión sin alimento soy, nunca te tengo cuando quiero, porque te quiero, ya no estás. ¿Dónde estás? Por favor dime con quién estás. ¿Quién es el nuevo esclavo hoy de tus caprichos? Pensar en ti, soy esclavo de todo, también del deseo que tengo de ti. De pensar en ti, me alumbro la mañana, sentado en la cama, sin lograr dormir. Que no es cierto, yo me consumo por ti. Soy una ilusión sin alimento soy, nunca te tengo cuando quiero, porque te quiero, ya no estás. ¿Dónde estás? Por favor dime con quién estás. ¿Quién es el nuevo esclavo de tus caprichos?
Bueno, como todo lo bueno se acaba, es un honor haber estado con todos ustedes. Gracias por apoyar a este señor que está rescatándonos, los artistas carífonas, los de ayer, los de antier y los nuevos. Señor Marco Tulio, gracias por rescatar al artista carífona. Que Dios los bendiga y siga luchando. Estamos con ustedes. Me voy a despedir de ustedes porque hay más artistas esperando allá en Camerino, con una de las canciones que escribí un día en Italia, después de ver gente anciana sentados caminando por las calles allá. La impresión que yo vi fue emocionante y escribí esto que se llamó en italiano "Los años no pasan volando". Para todos ustedes, con cariño, Sara, Irina, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Los años no pasan de volando. Jordi, tuyo. Los años no pasan de balde, no van desarmando sus huellas a diario. A nuestro ilustre calendario, cada día van faltándole hojas. Aquellos sueños hoy más no son de nubes perdidas. La risa sí, alegría, tristes recuerdos se las van probando. Los años no pasan de balde, decimos distinto, aparento menos. Basta que estemos desnudos, mirando el espejo, como sinceros. Como se doblan las ramas, la vida misma nos vaya inclinando. Dolores y cansancios son últimas huellas que tengo que ver. Los años no pasan de balde, inútil creernos que no. El orgullo y las vanidades no hacen más que apurar. La vida mía, la vida tuya, aunque se diga que no. La vida mía, la vida tuya, aunque fingamos que no. Los años no pasan de balde, ya las arrugas me cubren los ojos. El sombrero está en mi cabeza y yo loco lo busco por todas partes. Mi hijo que ya habla de novia, le robo el discurso y le hablo de escuela. Solo vino al mundo, no vivió para morir. Los años no pasan de balde, es inútil decirlo, aparento menos. Basta que estemos desnudos, mirando al espejo, con ojos sinceros. Como se doblan las ramas, la vida misma nos vaya inclinando. Y cansancios son últimas huellas de algo que fue.
Los años no pasan de baile, inútil recorrido. Orgullo y las vanidades no hacen más que apurar. La vida mía, la vida tuya, aunque se diga que no. La vida mía, la vida tuya, aunque digamos que no. Sos. No las oigo, güey. Gracias, hasta la próxima. Gracias, maestro. Un fuerte aplauso que se lleva aquí. Extraordinario. Muchísimas gracias, maestro Justo. Extraordinario. Hay algo para ustedes. Un merecido realmente reconocimiento para tu talento de historia, de décadas, y como siempre un ejemplo a seguir. Gracias, maestro. Gracias, maestro Justo. Los años no pasan. ¡Levante! Eso es. Contigo. Muy bien, tenemos reconocimiento también para dos personas que sin ellos esto tampoco fuese posible. A quienes tenemos como nuestro siguiente invitado para recibir reconocimiento. El presente reconocimiento es para Román Lambert. Román DJ Lambert. ¡Ajá! Hermano, gusto saludarte, bienvenido. También un hombre valiosísimo en el ámbito de la música y la contribución musical en la comunidad garífuna. Definitivamente ha puesto a bailar a medio mundo y va más adelante también a hacer también su espectáculo, su show. Bienvenido, DJ Lambert. Ok, le damos las gracias a todo el público que está aquí y esperamos que sigan apoyándonos cada evento que hagamos. Muchas gracias. Gracias. Igual también a otra personalidad, otro elemento importante para que estas actividades se desarrollen. Hace un trabajo realmente agotador, estresante, pero de altísima calidad. Jorge Ventura. También Jorge Ventura, un hombre que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario en la comunidad garífuna. ¿Llamamos a quién? Aquí lo tenemos, es el hombre encargado de que esto quede para la historia. Comentábamos hace un rato atrás que muchas cosas importantes han pasado y no han quedado ninguna evidencia. Carlos Javier, sabes, Jorge Ventura viene desde North Carolina, o sea que a una trayectoria, digamos, de 9 horas, 9 o 13 horas. Jorge, ¿cuántas horas? 10 horas, imagínense para que esté con nosotros hoy acá, apoyando este homenaje de El Chaparro Mantequilloso. Voy a pasar los micrófonos para Jorge para que pueda Así mismo. saludar a nuestro público. Y lo vamos a dejar que nos exprese lo que siente esta noche estar aquí, ser parte importante y que también quede el recuerdo. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y le doy gracias a Marco T, Román Lambert y el equipo completo. Y esperamos que todos lo disfruten y muchas gracias. Ha sido un placer. Ventura, quisiera preguntarte aquí frente al público, ¿cómo se dice en garífuna? Dale bouma a la garífuna, porque tú eres experto en eso. En una de las artes musicales en garífuna, Aruma Hani, eres expertísimo.
Si tú prestas Aruma, pues decirle ahora que nos hagas un eco de esa música. I didn't want to go there, man. I said to what they didn't for me. Okay, placer. Jorge Ventura es una de las personas interesadas en la música, pero también es un hombre experto en esta materia nuestra a nivel cultural, que casi ya no existe en la comunidad de garífunas, que se llama Aruma Haní, que obviamente, me disculpo, se requiere un ambiente especial para ello, pero en términos de todo Nueva York, son personalidades escasas en ese arte de la cultura garífuna. Importante tenerlo aquí también. Gracias. Muy bien. Nuestro siguiente reconocimiento va para otra personalidad. Y que aquí hablamos de personalidad. Nos hemos pasado la noche nombrando uno a uno y de verdad que son realmente gente influyente. Hay un maestro que lo hemos escuchado durante varias décadas también y que su legado musical existe y existirá para siempre. El maestro Eduardo Ballesteros. El maestro Eduardo Ballesteros con nosotros también en esta noche de homenaje. El maestro de momento va a recibir solamente su diploma porque posteriormente nos va a musicalizar, nos va a entregar todo el talento. Maestro, realmente para mí es un honor, un gran placer entregarle ese reconocimiento a usted personalmente, verlo una vez más después de 30 y tantos años también que lo vimos la última vez. Eduardo, para mí ese honor y a nombre de todo este público va para ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Créanme que sin su presencia nosotros no somos nadie. Necesitamos que cada vez que Marco Tulio Diego los invite, no lo apoyen a él, porque nos apoyan a nosotros. Nosotros que estamos con la canción de mi hermano Justo Castro. Yo ya me estoy despidiendo, pero fui el primer garífuna que grabó 1978 Ni Tu Chila. Luego grabé un álbum. Ahora me siento orgulloso de ver en el escenario, de ver en todas partes los jóvenes. Cuando veo a mis nietos, los Libaña Maraza, apóyenlos, porque después de ellos vendrán otros como han venido ellos detrás de nosotros. Gracias, don Marco Tulio. Voy a regresar a cantar. Gracias, maestro. Bien, los micrófonos son tuyos. Así mismo, y ahora vamos a también reconocer el trabajo de todos los muchachos de Constelación H. Muchachos, venga para acá para que Los miembros de Constelación H, tenemos primero a Rubén Guití. Rubén Guití. Ese los hizo ya Rubén, aquí está. Este reconocimiento es para ti en este día especial, el homenaje para nuestro hermano Mantequilloso. Y muchísimas gracias, buenas noches todo el mundo. Para que sepan, aparte de todo eso, esta fiesta va a ser bailable. Entonces vamos a querer ver a todo el mundo bailando con nuestro ritmo pesado. Eso sí, muchas gracias por el reconocimiento. Y en verdad represento a mi papá, que también se llama Rubén Guití. Yo soy Rubén Guití Jr. Él es el autor de la canción que decía Hay Honduras y Merengue Trovador. Yo creo que hay gente que conocen esa música, ¿verdad? Sí, entonces para todo el mundo yo era Rubencito en el piano en esos tiempos. Ahí está la prima. Bueno, muchísimas gracias y quiero que disfruten esta noche como si no hay mañana. Gracias. Fuerte el aplauso para Rubén Guití. Palito. Vamos ahora con mi amigo Roy Martínez. ¿Dónde está Roy? Por favor, Roy.
Aquí está. Aquí viene, ven para acá, Roy. Ahí está, Roy. Hermano, qué honor tenerte por acá, conocerte personalmente, que lo conozco desde hace 30 y tantos años también, pero hasta ahora nos vemos. Roy, merecido el reconocimiento, hermano. Que Dios me lo cuide mucho. Me le dé salud eternamente. Gracias. Muchísimas gracias por este reconocimiento, ¿verdad? En esta noche muy especial, ¿verdad? Que le estamos dedicando a nuestro abuelo, padre, hermano, ¿verdad? Colega, ¿verdad? El famoso Chaparro Mantequilloso. Y bueno, esperamos que la pasen bien con el repertorio que le traemos, ¿verdad? Y también con esas voces, con esa voz incambiable, ¿verdad? Del gran Chaparro Mantequilloso. Gracias. Gracias, Roy. El siguiente reconocimiento en esta noche especial, noche de gala, es para el señor Celso Núñez. El compañero y artista Celso Núñez. Celso Núñez. El famoso Mike. Muy bien. Hermano, gracias por tu contribución al mundo de la música garífuna, y estos micrófonos son tuyos para saludar a este público en este día especial. Buenas noches para todo el público y presidente acá. Así que me siento bastante orgulloso de parte de mí y del grupo Limaña Maraza y Constelación H por ese gran premio, le llamaría yo por acá. Claro que sí, así que gracias don Marco Tulio Diego, por este gran obsequio. Muchísimas gracias, pásenla bien y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros acá en esta noche. Será mejor su grupo. Continuamos y el llamado ahora para Morris Cubas. Ahí viene. Abra el campo. Bienvenido, Morris. El hombre que le pega al cuadro de chivo y a todo más. Ven para acá, Morris. Quiero darle las gracias a Marco Diego y a Chaparro Mantequilloso. Hemos sido compañeros de dos lados. Gracias a él, gracias a Dios y a todos los representantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Carlos Javier, el próximo cuál es? El siguiente, Marlon Zapata. Marlon Zapata. Ahí viene. Espérate, Marlon. Y brother, ¿cómo estás, papá? Pasa aquí. Esto es tuyo, Marlon. Reconocimiento por tu trabajo también. Bueno, la verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, al público, al Chaparro también Mantequilloso, y primeramente gracias a Dios. Y estamos aquí para disfrutar y espero que la gocen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlon. Próximo reconocimiento en esta noche de gala es al señor Johnny González. Johnny González. Nuestro reconocimiento a Johnny González en este día de homenaje para el Chaparro Mantequilloso. Bueno, buenas noches. Gracias, Marco Tulio y todos los organizadores de este festejo para el señor Augusto. Bueno, pero saludamos y esperamos que Dios le dé muchos años más para que siga disfrutando, y esperamos que siga manteniendo esa voz, ¿verdad?, que ha deleitado a todos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. El próximo reconocimiento en esta noche de gala, en el homenaje al señor Chaparro Mantequilloso, es al señor Adrien Bingor. Adrien. Adrien, right? Yeah, Adrien. El hombre del bajo de 6 cuerdas.
You want to say something? Okay, thank you to you. All right, próximo. Erwin Arzú. ¿Qué se hizo Erwin? Erwin Arzú. Aquí está, dale. Maestro, muchas gracias también por su trabajo. Este reconocimiento por parte del público. Muchas gracias a cada uno de ustedes, también gracias a Dios por todo. Y agradezco a Marco Tulio. Y muchas gracias. Vamos diciendo. Muchísimas gracias. Otra mención, esta persona no está, John Ruiz, no está, pero hacemos mención de ella y le agradecemos también hasta donde nos pueda encontrar esa noche y con su contribución a la música de Garífuna. Listo, cerrando entonces con los reconocimientos. Ahora es para Juan Ruiz, más conocido como Manny Ruiz. primo! Gracias, buenas noches a todos. ¿Y por qué no nos damos un aplauso a todos, a ustedes mismos? El aplauso para ustedes, porque sin ustedes aquí no somos nada. Gracias y les damos la bienvenida. Agradecimiento a todos por haber estado aquí con nosotros. Chaparro Mantequilloso, bueno, parte de la familia también. Musical y familia mío también, así es que en la sangre está. Buenas noches a todos y agradecido y a gozar después de todo el homenaje. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, hermano. Y preparándonos para bailar, porque vamos ya casi para esto. El motivo de esta reunión, ¿a qué se debe? ¿Qué estamos aquí haciendo? Celebrando, reconociendo, dándole un homenaje en vida, porque mira, y está bien ocupado, míralo, ¿eh? En la sección de fotografías. Sí, está en su sección de fotografías, está más que feliz ahí. Los homenajes, los reconocimientos se hacen en vida. Lo comentábamos hace un rato por ahí con los señores. Cuando estamos en vida es cuando se debe darle el reconocimiento a quienes realmente lo merecen. Y esta noche, mi hermano, estamos reconociendo la trayectoria, el trabajo, el profesionalismo, el talento de el Chaparro Mantequilloso. Venga para acá, hermano, le vamos a hacer ese aplauso. Todavía. ¡Que se escuche! Pase, maestro. Este público es suyo, maestro. Ya vi que está ahí en la sesión de fotografía con las chicas. Quiere... Previo a hacer eco y cierre de esta presentación en esta noche al señor Chaparro Mantequilloso, queremos, en nombre de la comunidad garífuna, en nombre de toda la comunidad garífuna de Nueva York, presente aquí esta noche. Sabemos que Carlos Javier ha venido desde Honduras y él es el hombre del Power FM en Honduras, en San Pedro Sula. Y también en nombre de la comunidad garífuna de Nueva York queremos hacerle un reconocimiento a Carlos Javier por haber hecho acto de presencia. Le damos un fuerte aplauso. Eso es. Este reconocimiento para Carlos Javier Rodríguez de parte de la comunidad garífuna y de parte de Marco Tulio Diego, que coordina este evento, dice lo siguiente: queremos agradecer su destacada presencia en el homenaje a Augusto Arzú Kennedy en honor a su grandiosa trayectoria musical. Su participación ha agregado un valor incalculable a este evento, y tu apoyo a la celebración de tan distinguido legado musical es muy apreciado. Gracias por ser parte de este emotivo tributo. Bien, gracias por haber hecho acto de presencia, Carlos Javier. Qué cosa, Oiga, se me acabaron las palabras. Hermano, no hagas eso, hermano. No. Me vas a mandar. Este público que con un fuerte aplauso te agradece por haber venido desde San Pedro, Honduras. Reciba esto en nombre de todo mi pueblo garífuna. Me he quedado, no, en serio, estoy que reviento. Sinceramente tengo, espérame que todavía me tiembla, hermano. Muchas gracias.
Mira, tengo ya 42 años de trabajar en los medios de comunicación, en la radiodifusión. Como les decía al inicio, he hecho mío el legado cultural que estos maestros están aquí a mi espalda y que muchos de ustedes han hecho con la cultura garífuna, y que este señor que está por acá. Jamás, nunca en 42 años que tengo de radio había recibido un reconocimiento. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! Eso es, un fuerte aplauso, un abrazo, eso es. Como dice Carlos Javier, los reconocimientos se hacen en vida. Créanme que esto, no estoy acostumbrado a esto, la verdad. Nunca jamás se me pudo cruzar por la mente y pues nada. Esto va a ocupar un lugar especial en mi casa, pero ya lo ocupa en mi corazón. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco Tulio. Seguidamente tenemos también decir gracias a Marco Tulio Diego por esta iniciativa de convocar a la comunidad garífuna para el reconocimiento de nuestros músicos garífunas, que sin ellos no tuviéramos un legado, porque la música se canta, se cuenta historias, pero también se reafirma la identidad garífuna. Y como la noche se debe al señor Augusto Arzú Benedict, el reconocimiento es para él esta noche. Y la placa dice lo siguiente: en reconocimiento a tu virtuosísimo y pasión inquebrantable por la música, tu talento ha tocado nuestros corazones y ha iluminado el mundo con tu arte. Eres inspiración para todos los que aman la música con gratitud y admiración. Te honramos con música, como músico destacado. Tu legado perdurará a través de las melodías que has creado. ¡Bravo! Dado en la ciudad de Nueva York el sábado 30 de septiembre 2023. Don Augusto Arzú Benedict, alias el Chaparro Mantequilloso. Es un honor tener en mi proyecto el primer homenaje a todos estos artistas. Son muchos grandes artistas que a través del tiempo han hecho una plataforma para que los que están hoy tengan un espacio donde cantar, donde ser escuchado. Chaparro Mantequilloso, fuerte el aplauso para ti, que Dios te dé. Es más, happy birthday, es su cumpleaños número 80. ¡Santo Dios! 80 años en el escenario. ¡Wow! Muchísimas gracias, Chaparro. Agradece al público tuyo. Muchas gracias, Dios. Quiero darle gracias a Dios, aquí al señor Diego, a mi hijo Hernán César, todos mis hijos, y a ustedes, porque sin ustedes no soy nada. La presencia de ustedes me da valor para seguir. Ustedes digo, ya no voy a cantar, pero cuando yo lo miro a ustedes, me pregunta la gente, ¿cuándo vas a cantar? ¿Cuándo vas a cantar? Entonces ese es un alivio para mí, un ánimo para mí. Y bienvenidos sean todos ustedes aquí a los maestros. Un abrazo aquí a los maestros, acá, gracias por venir. A mis compañeros de la orquesta, ¿verdad? Y a los que faltan. Por lo menos este reconocimiento lo voy a tener antes que me canten los panchos, las acoradas. Ya cantar de los panchos, ya no lo voy a ver. Pero aquí en la presencia de ustedes, muchísimas gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chaparro. Happy birthday to you. Bendito este hombre a los 80 años. Gracias, gracias, gracias. Yo con mis achaques no llego.
A continuación, el espectáculo de esta noche, Constelación H, hasta las 3 de la mañana. A bailar sin parar. Muchísimas gracias, Juan José Leme, de corazón, Constelación H. Muchas gracias por venir. Todo por venir y ese acto de presencia. A disfrutar la noche.
cansado de esperarme y lo que puedo ver, así tuve que irme con el alma perdida. No quiero ni la vida de tanto padecer, así tuve que irme con el alma perdida. No quiero ni la vida de tanto padecer. Mi vida está cansada de estar en tu camino, tan negro es mi destino que no la puedo ver. Si tuviera dos alas, arrancaría volando, volando hacia tu lado, como que debe estar. Si tuviera dos alas, arrancaría volando, volando hacia tu lado, tu boca de besar. Gracias, gracias. Mi vida está cansada de estar en tu camino, tan negro es mi destino que no la puedo ver. Si tuviera dos alas, arrancaría volando, volando hacia tu lado, tu boca de besar. Si tuviera dos alas, arrancaría volando, volando hacia tu lado, tu boca de besar. Dos. Una tipo negro, tu segundo negro, tu marine. Una tipo negro, tu segundo negro, tu marine. Chico, hey, amor,
Gracias. Ahora sí. Ahora vamos a estrenar una canción.
Thank you, gracias, gracias, gracias. La otra. ¿Y el otro?
Feliz cumpleaños, Mantequilloso. Este es un toro por ti y para ti. Gracias.
a Lucía, muy especial, para mis sobrinas, las chaparronas, no las chaparras, las chaparronas, todas mis sobrinas. Muchacha bonita, te lo traigo loneta, no te vayas ahora, esto se compone, y tengo lamento, voy a quedar mal, como que no lloro, porque va a llorar. Como que no lloro, mamá, porque va a llorar. Mi negrita linda, de los algodones, no te vayas ahora, esto se compone, y tengo lamento, voy a quedar mal, como que no lloro, porque va a llorar, como que no lloro, mamá, porque va a llorar, no lloro, muchacha bonita, eso de colores, no te vayas a llorar, mamá, eso se compone, y tengo lamento, voy a quedar mal, como que no lloro, por ti va a llorar, por lo que no lloro, por ti va a llorar, mi negrita linda, de los algodones, no te vayas ahora, eso se compone, y tengo lamento, voy a quedar mal, por que no lloro, como que no lloro, como que no lloro, por ti va a llorar, por falta no lloro, por ti va a llorar, como que no lloro, mamá, por ti va a llorar, como que no lloro, por ti va a llorar, como que no lloro, por ti va a llorar.
gracias. Un saludo para usted. Only a fool break his own heart. Only a fool breaks his own heart. Thank you, gracias. Saludos, felicidades, Chaparro. Y saludos para todos cada uno de ustedes.
darle fuerza al proyecto.
caña, pa' moler mi caña, ay, pa' moler mi caña. Cada vez que quiera, ay, pa' moler mi caña. Cada vez que quiera, cada vez que quiera, pa' moler mi caña. Caña brava no, caña dulce sí, caña brava no, caña dulce sí, que me desee. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Caña brava, caña dulce, de mi campo, de tu caña, caña brava, vamos dentro de tu caña. Hasta mañana. Gracias. Que le vaya bien, gracias. Gracias. Hombre, Bucerame, y muchísimas gracias. Si Dios nos da vida, nos vemos el próximo 25 de noviembre. Constelación H, Milenio, en este mismo lugar, en la semana de Thanksgiving. Hombre, Bucerame, por haber estado con nosotros, muchísimas gracias. En la vida del Chaparro será inolvidable. Vayan con Dios. Vayan con Dios. Que Dios nos bendiga siempre. Muchísimas gracias. Hasta el próximo 25 de noviembre.